Enséñanos esa palabra, Señor, que sea luz en nuestro caminar, Padre. Que nos permita, Señor, el poder ver esa mano tuya moviéndose a cada paso, Señor. Y que en medio, Señor, de este día, Padre, podamos experimentar la grandeza de tu poder, Padre. Levantándonos, restaurándonos, sanándonos, Padre, pero también aconsejándonos, Señor, a cada paso y ante cada situación que vivamos, Padre. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Y gracias porque tú estás con nosotros, Padre, en medio de todas las cosas, Padre mío. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano o mi hermana. Gracias por acompañarnos en este día. Que esa presencia maravillosa sea sobre ti, Dios, alumbrando tu camino, guiando tus pasos y sobre todo, mis amados, el poder disfrutar de la vida que Dios nos da a pesar de todas las cosas que podamos estar viviendo y podamos estar enfrentando. En estos días me he propuesto, y algo que ha puesto en el corazón, es compartir contigo algunos consejos prácticos que necesitamos en nuestro diario vivir, y creo que en el Salmo 40 que estamos leyendo esta porción de la palabra y nos da algunos consejos, y quiero recordarles lo que en los devocionales, el devocional anterior especialmente estaba compartiéndole, lo importante que es asegurarnos que el propósito de Dios es que aceptemos su plan que tiene para con cada uno de nosotros, y que ese propósito es ser testigos de ese poder y esa gloria en nosotros. Y le estaba comentando lo que decía Mateo 6:33, que busquemos primeramente ese reino de Dios, pero ese reino de Dios no es exterior, es interior, que gobierne cada de nuestra vida, nuestros sueños, nuestros pensamientos. Al fin y al cabo, lo mejor que un hombre, que una mujer puede hacer es poner esa confianza en el Señor. Y cuando este reino es Dios establecido, hacemos las cosas correctas. Estamos en contra de toda injusticia que hagan los hombres y no practicamos la injusticia. Procuramos hacer las cosas según la verdad establecida, según principios establecidos en medio de la palabra de Dios como parte del reino que Dios ha venido a establecer. Y las cosas que necesitamos, el abrigo, el vestido, donde hemos de vivir, Dios nos las tiene aseguradas. Por lo cual podemos descansar seguros, y es importante tener en nuestro caminar diario, en nuestros pasos que damos, saber que Dios nos proveerá todo lo que necesitamos, el vestido, la comida, el reposo. Dios tiene cuidado de nosotros y nos lo hará, pero es importante que se establezca ese reino de Dios en nuestro corazón, que gobierne nuestro interior, y todas las demás cosas van a ser transformadas. Pero también le estuve compartiendo el día de ayer debemos aprender a ser fieles a Dios en medio de todas las cosas. El mundo nos ofrece muchas oportunidades por fuera de los principios establecidos por parte de Dios. He conocido jóvenes que en el afán de enriquecerse, de conseguir recursos económicos, han casi vendido su alma, y le expreso de esta manera, su alma al diablo, y después pagan las consecuencias, no miden las consecuencias. Pero los hombres, las mujeres, los jóvenes entendidos saben que es mejor esperar la bendición de Dios, que es la que enriquece, según como dice el proverbio, y no añade tristeza con ella. Dios tiene su tiempo y va trabajando en nuestro interior, o como decía en el primer punto, Él va estableciendo su reino en nuestro corazón para que administremos todas las cosas y que seamos hallados fieles, así como algún día vamos a escuchar, y yo sé que lo haremos, o a lo mejor en la voz de Dios está diciendo: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de muchos. Ven a compartir la felicidad que produce el estar en Dios. Ahí dice en Mateo 25, capítulo 25, versículo 21. Pero una cosa más que tenemos que tener en nuestro corazón como consejos para disfrutar la vida de Dios, y más en este tiempo, es siempre estar animados para ser un hacedor, y no solamente un hablador, como dijo alguien, de lo que nosotros escuchamos de Dios. No hables por temor o por probar. Habla de acuerdo a la palabra de Dios.
Siempre, y comento con mi esposa, hace algún tiempo conocí un pastor muy amado que está en nuestro corazón, aunque ya está en la presencia del Señor. Algo que me impactó mi vida es cada vez que nos reuníamos con algunos pastores y él iba a hablar, él siempre decía, Padre, te pido permiso para hablar. Al principio me pareció como extraño lo que él decía, pero me di cuenta que en el corazón de él había aprendido, y casi era lo que decía el Señor Jesucristo: lo que yo hablo es porque lo he escuchado del Padre, una dependencia absoluta de parte de Dios. Y qué importante que nosotros nos acerquemos más para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Y qué bueno en la mañana, no solamente nosotros hablar y hablar en este espacio. Por ejemplo, me gusta orar por los hermanos, por las hermanas, poner delante de Dios sus cargas, sus sueños, invocar el nombre como se enseña la palabra. Pero no sé qué pasaría si en un día de estos hago un silencio, una pausa. Pienso que a lo mejor comenzarían a mover, no sé, su computador, su móvil, qué fue lo que pasó, por qué no estoy escuchando nada. Porque a veces nos aterran los silencios. Qué bueno cuando aprendemos, después de que hemos invocado el nombre del Señor, a hacer pausas, a abrir nuestro espíritu, a decirle en nuestro interior: ¿qué se me quiere decir, Señor? Pero a veces los silencios no nos acostumbramos a ellos. Cuando tengo la oportunidad me gusta ir a los campos, estar en sitios donde estoy rodeado de la naturaleza, comenzar a adorar y exaltar el nombre del Señor, pero me arrodillo y comienzo a percibir lo que Dios me quiere hablar en esos momentos. Todo bullicio, todo ruido realmente muchas veces nos estorba para escuchar esa voz de Dios. Y el afán y el cansancio no nos permite el poder estar pendientes de lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Oye, siempre la palabra de Dios, pero es importante escucharla y ponerlo como un principio, como algo por hacer cada día. Qué bueno que en la madrugada tú te puedas levantar y en el silencio de la mañana poder decir: Señor, habla, que mi corazón está dispuesto para ti. Hay un consejo que nos da el Santiago apóstol en el capítulo 1, versículo 20 al 27. Voy a leer esta porción y quiero sacar algunas enseñanzas como desafío para tu vida. Él dice, lo leo en la traducción del lenguaje actual, lo expresa de la siguiente manera: mis amados hermanos, dice ahí, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Qué quiere que entendamos según las palabras del apóstol Santiago? Dice, todos ustedes deben ser más rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Qué interesante lo que está diciendo, vuelvo y leo. Él quiere que entendamos lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, prontos para oír, dice la Reina Valera del 60, lentos para hablar, pero también lentos para enojarse. Versículo 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea para cada uno de nosotros. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar tu alma. Obedezcan, dice el versículo 22, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo hacen, se engañan a ustedes mismos y les pasa lo mismo que a quienes se miran en un espejo. Tan pronto se van, se olvidan cómo era. Por el contrario, dice el versículo 25, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Versículo 26, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Y el versículo 27 dice, creer en Dios el Padre
es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas, a los huérfanos cuando sufren y no dejarse de vencer por las maldades del mundo. Pienso que esta porción de Santiago que leí del capítulo 1 del versículo 20 al 27 nos da unas pautas bien precisas para que realmente haya una transformación y sobre todo para que mi hermano o mi hermana aprendamos a disfrutar de la presencia de Dios. No es en los gritos, no es en el afán, no es en la hiperactividad donde tenemos reposo. Hay momentos que no nos podemos quedar quietos. A veces Dios nos dice, estad quietos y conoced, como dice uno en los salmos, estad quietos y conoced que yo soy Dios, pero no lo podemos hacer. Hay momentos que son tiempos de reposo, quizás en la noche cuando Dios ha establecido que descansemos. Todavía es tardes horas de la noche y todavía estás recostado en el lecho y pensando en aquellas cosas que no alcanzó a hacer y las proyecta para mañana y en la noche se sueña, trae desvelo a tu corazón, a tu cuerpo, a tu alma, pensando en la cantidad de cosas y más por la presión que tenemos en estos días. Qué buen consejo lo que nos está diciendo la palabra en este día. Aprender a disfrutar de esa comunión, a no solamente escuchar, y por eso les hablaba de los momentos de confianza en el Señor. Y inclusive lo puedo comparar con lo que leíamos en el momento de oración con el Salmo 40. Escuche cómo dice, versículo 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y bien pudiéramos hacer una pausa y decir, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de mí? ¿Dónde puedo encontrar una respuesta? Al menos en esos momentos para el salmista, escuchar esa voz de Dios, él dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El salmista estaba deseoso de conocer qué era lo que Dios quisiera. A veces no nos preocupamos en nada por esto. Solamente queremos que Dios nos respalde en lo que emprendemos y punto. Es decir, someter a Dios como un poder especial para vivir victoriosos. Y no es eso lo que nos enseña la palabra. Más bien al contrario, someternos nosotros a Dios, y Santiago más adelante lo expresa, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero en nuestra cultura, en nuestra formación, hemos sido difíciles, hemos sido muy complicados para aprender a obedecer. Nos gusta ir contra cualquier autoridad establecida. La juventud que se está levantando, la generación que se está levantando, es una generación que se está levantando totalmente rebelde, que lo único que le interesa es destruir. Pero también ha sido parte de, aunque no manifiesta, de algo que ha habido en nuestro corazón. Por eso la insistencia de parte de Dios al aprender a escuchar esa voz de Dios. Y expresa ahí en el versículo 20 de Santiago capítulo 1, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Pon atención a lo que Dios te dice cada mañana. Si tú dispusieres el corazón para escuchar, y se lo dijo uno de los consejeros a Job, si dispusieres tu corazón para escuchar la voz de Dios, si apartares la iniquidad, inclusive es otro texto que hemos compartido en algunos devocionales, habrá un nuevo amanecer en nuestro corazón y hay una serie de bendiciones que está, creo, ahí en el capítulo 11 del libro de Job. Pero qué importante este consejo, ser prontos para oír, rápido para escuchar, dice. Señor, ¿qué quieres hablar conmigo? Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero tener disposición. Y hay momentos en que yo personalmente le digo, porque me conozco perfectamente, que a veces no tengo tanto ánimo para hacer la voluntad de Dios. Y le digo, Señor, por favor, ayúdame, porque tú conoces la rebeldía en mi corazón y lo quiero someter a ti. Y es un trabajo continuo que quiero hacer siguiendo y siendo dirigidos por el Señor. Pero también lentos para hablar. Que lo que nosotros o lo que salga de nuestros labios esté de acuerdo a lo que hemos escuchado de Dios.
Un ejemplo muy clásico que yo coloco es en el momento de oración. Dios nos habla a través de esa intercesión que hacemos. Hablamos palabra de vida sobre ti, que esos cielos se abren, que camine bajo el favor de Dios como una palabra que viene del cielo, como esa voluntad de Dios y ese direccionamiento que Dios quiere hacer en tu vida. Y tan pronto terminamos este tiempo de oración, enseguida miramos por la ventana, quizás hasta está haciendo mucho sol y vas a comenzar a decir, este día va a ser difícil, muy caluroso, si están las nubes, dice a lo mejor va a haber mucha lluvia, qué pereza con tanto agua que está cayendo. Entonces escuchamos una cosa de parte de Dios, pero comenzamos a hablar otra cosa totalmente diferente. Decimos que queremos bendecir a nuestra familia porque Dios nos habla que invoquemos el nombre del Señor sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre el esposo, sobre la esposa, sobre las personas que están a nuestro alrededor. Y decimos, Señor, me voy a proponer bendecir y bendigo el nombre de mi esposo, bendigo a mi esposo, bendigo a mis hijos, pero tan pronto salimos de la presencia del Señor porque hemos entendido que ese es el propósito de Dios, que seamos bendición para los que están a nuestro lado. Y ser bendición no es solamente dar recursos económicos, no es solamente proveerle lo que necesita. Ser bendición para los que están a nuestro alrededor, y escúchelo bien, en el nombre de Jesús te digo, mi hermano, mi hermana, es hablar bien de ellos, de acuerdo a las palabras que Dios ha establecido sobre ellos. Pero tan pronto salimos de la presencia del Señor, habiendo escuchado que somos para bendecir, somos para bendición, empezamos a hablar cosas y palabras que no vienen del cielo, sino que brotan de un corazón enojado, de un corazón entristecido, y comenzamos a tratar de demostrar que estamos en malos momentos, que estamos solamente enfermos, que a veces hablamos de enfermedades que ni siquiera están en nuestro cuerpo, y por síntomas que tenemos, por dolores que quizás tenemos en cierta parte del cuerpo, enseguida le colocamos un nombre. Por ejemplo, de un momento a otro, por alguna situación, tienes un dolor de cabeza, enseguida ahí le coloca ese nombre a ese dolor de cabeza y le dice migraña. Si por ejemplo tiene un dolor en su espalda baja, enseguida dice esto y le coloca nombre. Asimismo, por los síntomas estamos colocándole nombre y ya lo estamos estableciendo. Cuando quizás... y debo recordarle, mi hermano o mi hermana, que el dolor es un mecanismo de defensa que hay en nuestro cuerpo para alentarnos de que algo está funcionando mal. Y qué importante saber aquello que está funcionando mal para presentarlo delante del Señor, pero no le coloquemos nombre. Porque esos nombres nos van a traer temores, nos va a traer temores, tumores y a veces cánceres, inclusive enfermedades que nunca están desarrolladas en nuestro cuerpo, pero por el temor, por la angustia, por las cosas que hay en nuestro corazón, comenzamos a hablar lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Él ha prometido ser nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestro cuidador. Dios que nos fortalece, que nos bendice. Por eso Santiago nos está diciendo, ustedes deben ser más rápidos para escuchar. Y que eso que escuchas vaya de acuerdo a lo que hablas. Y lo que hablas vaya de acuerdo a lo que tú comienzas a hacer en tu vida. Ustedes, dice ahí la palabra, deben ser más rápidos para escuchar. Lentos para hablar. Pero también dice lentos para enojarse. Uno de los proverbios dice, el que sabe gobernar su espíritu, sabrá gobernar el mundo. Y cuando habla del espíritu, ese proverbio, está hablando el ver más allá por encima de la situación que está viviendo. Hay otro proverbio que me gusta y lo establezco en mi vida desde que empecé a conocer al Señor, porque yo reaccionaba muchas veces en una forma violenta ante cualquier comentario que hiciera, me molestaba y trataba de ser vengativo, aunque quizás no me manifestaba en acciones, pero sí estaba guardando eso en mi corazón. Y alguna vez leí uno de los proverbios que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas el enojo hace subir el furor. Y aprendí en el proceso, cada vez que estoy enfrentando una situación, de decirle, Señor, ¿cómo tengo que responderle a esta persona?
pero tomando control de aquellas cosas que tratan de quitar la paz en nuestro corazón, en nuestra vida, y permitir que sea la presencia de Dios la que nos dirige. Y en torno a esto que está diciéndole o diciéndonos en el apóstol, que entendamos esto, que es más importante aprender a escuchar. ¿Qué me quiere decir Dios hoy? ¿Cómo quiere que hable ante esta situación? Y cómo tengo que someter bajo dominio quizás las reacciones que tenemos producto de las cosas que nos suceden. Hay gente que vive enojada y estableció el enojo en su corazón, y esto le lleva a vivir vidas amargadas cuando pueden disfrutar teniendo mucho, teniendo poco, porque lo que enriquece a una vida no son los recursos económicos, aunque son bienvenidos y todos lo necesitamos. ¿De qué sirve tener muchos recursos económicos si la paz de Dios no está en el corazón? ¿De qué sirve alcanzar muchas cosas en el mundo si realmente no disfrutamos de lo más importante, de escuchar, de poner en práctica la palabra de Dios? Inclusive, hablando del enojo, él dice ahí en el versículo 20, el enojo humano no produce rectitud, o mejor, no produce la rectitud que Dios desea. Así que si hay enojo en tu corazón, añado eso en el versículo 21, dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón. No lo va a sembrar, ya lo sembró. ¿Por qué? Porque tiene poder para salvar su alma. Parte de la liberación que muchas veces necesitamos en nuestra vida. Sí necesitamos que otros oren por nosotros, pero lo más importante, de nada sirve que oren por nosotros si no prestamos atención al consejo que Dios nos está dando. Mi hermano, mi hermana, si quiere vivir una vida victoriosa, aprende a acercarse al Señor y sobre todo tener en cuenta que lo que Dios espera de sus hijos y sus hijas es que le obedezcan. Que rindan su corazón a Él y que le digan, Señor, gracias porque yo sé que tú estás conmigo, que me vas a ayudar en medio de todas las situaciones que estoy viviendo. Que esto que estoy pasando, Señor, tú me das la fuerza, la sabiduría. Solamente quiero escuchar las instrucciones que tiene para mí. Y cuando escuches esas instrucciones que va a llegar a ti por la lectura de la palabra, por un consejo, por una predicación, por una enseñanza que quizás Dios te dé, o por una impresión que el Espíritu del Señor coloca sobre ti, haga caso a esa palabra y va a ver el fruto del respaldo de Dios en tu vida. Te vas a gozar, te vas a deleitar, y muchas de las cosas quizás que han habido en tu corazón de descontento, de caer en la amargura, de caer en la depresión, en la angustia, van a pasar a un segundo plano, sabiendo que el que está contigo es la misma presencia del Señor, ayudándote a través del Espíritu Santo y utilizando todos los recursos espirituales que Él ha dispuesto para ti. ¿Qué tal si en estos momentos oramos al Señor y decimos, Padre, quizás nuestro comportamiento no ha sido el que tú has esperado, Señor? Y hoy al escuchar esta palabra, Señor, yo sé que nos estás hablando el corazón, Señor. Pero pedimos tu ayuda, Señor. Tú mejor que nadie nos conoces nuestras actitudes, Padre. Enséñanos a ser obedientes, Padre. Enséñanos a rendir nuestro corazón a ti, Padre, a exaltarte por lo que eres, por lo que haces, Señor. Y que siempre, Dios mío, estemos atentos a atesorar tu palabra, Señor, para que sea una luz ante cualquier situación que te estemos enfrentando, Señor, sabiendo que tú eres el Dios poderoso que nos alienta, que nos ayuda, que nos vivifica, Padre. Perdona toda rebeldía que haya habido en nuestro corazón, toda dureza de corazón. Danos oídos para oír y también disposición para poner en práctica cada consejo, cada enseñanza, Padre. Aprender a esperar en ti, Padre. Y como dice esta palabra, Señor, aprender a sacar todo lo malo, Señor. Todo aquello que no vaya de acuerdo a tu carácter, Padre, que tú quieres manifestar en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Gracias por tus hijas, gracias por este tiempo, gracias por estos medios, gracias por esta hora y gracias también por este día, porque hoy veremos la manifestación de tu poder en cada uno de nosotros, Padre. Es parte de tu amor y de tu misericordia que extiende sobre nosotros. La recibimos, la aceptamos, pero también te damos gracias, eterno Dios, por tu fidelidad. Muchas gracias.
por todo lo que haces, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano. Dios está contigo y no se ha olvidado de ti. Le habló su pastor Irlande Luz Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.